¿Qué tal? ¿Sabían que la danza del vientre es un baile sensual y sugerente, que se basa en movimientos suaves y ondulatorios? Además, también integra y participan todas las partes del cuerpo, aunque sus movimientos se focalizan en el abdomen y en las caderas. Y su historia comienza de la siguiente manera. La danza oriental es una de las danzas más antiguas del mundo, que combina elementos de diferentes países del Medio Oriente y norte de África, aunque sus orígenes precisos son inciertos. En los países árabes, esta danza se conoce como Raqs Sharqi, que significa literalmente danza oriental. El nombre danza del vientre se empieza a utilizar en el siglo XIX por los europeos que viajaron a los países exóticos en busca de nuevas culturas, costumbres y paisajes. Estos viajeros acuñaron este término sorprendidos por los movimientos de vientre y cadera que no existían en las danzas europeas. Tenemos que distinguir entre el Raqs Sharqi, danza oriental, y el Raqs Pahlavi, danza del pueblo. El Raqs Pahlavi es una danza más elemental, prácticamente sin desplazamientos y con movimientos de cadera predominantes. El Raqs Sharqi es más refinado y rico. Incluye movimientos del folclore egipcio, la danza clásica y la danza contemporánea, con grandes desplazamientos, vueltas y movimientos para todas las partes del cuerpo, aunque los de cadera son también los más importantes. Durante el siglo IV después de Cristo, el cristianismo y el islam pasaron a dominar el Medio Oriente. Aunque tomaron ciertas fiestas y ritos paganos y se los apropiaron adaptándolos a su nueva religión, ellos también fueron partícipes de destruir los rituales con culto a las diosas y trataron de eliminar las danzas femeninas relacionadas con la sexualidad y fertilidad. Actualmente, la danza oriental en la mayoría de los países árabes es parte de la cultura y una celebración. Sin un espectáculo de danza no está completa. En los países árabes donde más se ha desarrollado es en Egipto, Líbano. A pesar de no ser árabe, también en Turquía. También por la inmigración árabe se ha desarrollado en países como Alemania, Francia, Brasil, Argentina y Estados Unidos. En la danza del vientre existió dos tipos de bailarinas, las Yawasi y las Awalin. Las Yawasi eran las bailarinas gitanas, nómadas y viajeras de escasos recursos que no estudiaban a profundidad ni de forma académica el arte de esta danza. Bailaban con panderetas y crótalos. Su vestimenta era muy colorida y llena de monedas, joyas y pañuelos para llamar la atención del público. Se presentaban acompañadas por músicos, cirqueros y adivinos en las ferias, plazas, campos y calles, generalmente para transeúntes y público de bajo nivel social. Debido a su escaso nivel económico, no solo bailaban, también realizaban adivinación, tatuajes, tocaban instrumentos, cantaban y ofrecían servicios sexuales. Debido a sus viajes, estilo de danza reúne movimientos de varios países a lo largo de la historia como Egipto, Grecia, Turquía, Rumania, Hungría y España. Este tiene muchos giros, soltura del cuerpo, shimmies y twist de cadera. No es estilo elegante, es terrenal, vigoroso y enigmático. Durante la invasión musulmana de la península ibérica, en el año 711, hubo mucha simbiosis cultural, por lo que la danza del vientre dio elementos y movimientos al flamenco, como también absorbió otros como sus giros y sus movimientos de falda. En 1834, el Estado Islámico prohibió esta danza porque las bailarinas mostraban piel y no cubrían su rostro. Además, era asimilado como indecoroso y lascivo. Pero esto no las detuvo. Ellas no respetaron esta norma y además de seguir bailando clandestinamente en bares, buscaban soldados como clientes sexuales para poder subsistir. Por esto también se les empezó a perseguir e incluso a ejecutarlas.
Pero, por suerte, en 1866 se les permitió bailar en ceremonias específicas si se retornaba un impuesto económico. Por otro lado, también existieron las awalim, que es el plural de alima, que significa sabia o la que sabe. Ellas no gozaban de libertad, eran esclavas que vivían en palacios y formaban parte del harem de mujeres de sultanes y jefes. Pero a ellas se les enseñaba a profundidad la danza del vientre, lo que les permitió perfeccionar y pulir esta técnica, tener un mayor control de sus movimientos y además adquirir un mayor nivel técnico. Ellas se exhibían y bailaban delante de un público culto en las mansiones de nobles y sultanes. Además, se les enseñaba a leer poesía, astrología, a recitar el Corán y a tocar instrumentos como el nai, el canoún, el aúd y el borduca. También, lamentablemente, a satisfacer los deseos del sultán. Al tener esta característica de esclavas, ellas también eran vendidas a otras personas de poder o sultanes. Esto también propició que se les enseñaran técnicas de espionaje y asesinato, para poder manipular e infiltrarse en territorio enemigo. La danza del vientre es principalmente una danza impulsada por el torso, con énfasis en las articulaciones de las caderas. A diferencia de otras danzas occidentales, el foco de esta danza está en movimientos naturales, relajados, enfocados en los músculos del torso, más que en los movimientos de las extremidades. La postura correcta y el control muscular son tan importantes en la danza del vientre, ya que permite a una bailarina mover las caderas libremente mientras evita las lesiones en la espalda. Los movimientos básicos de la danza del vientre varían mediante el uso de estas técnicas básicas, como la variación de su velocidad, lento, medio o rápido, la variación de la intensidad de su energía, suave o dura, la variación del número de veces que trabaja cada lado del cuerpo, el cambio de la dirección que está enfrentando y el cambio de nivel, elevando o bajando el cuerpo. En la danza del vientre existen varias técnicas de movimiento de la cadera, como por ejemplo círculos de la cadera. Este movimiento es continuo o lento. Luego tenemos a la técnica de movimientos de la cadera staccato rápido. En elevación de la cadera, el movimiento de la cadera se levanta hacia arriba mientras que el resto del cuerpo se mantiene quieto. Después está caída de la cadera. Este movimiento se caracteriza por ser gitano y egipcio. Aquí la cadera es un profundo movimiento donde desciende la cadera en comparación con la elevación de la cadera. Finalmente tenemos a cadera shimmy. Para ejecutar el shimmy se debe comenzar a mover la cadera lentamente de una manera que se alterne. Posteriormente tenemos a las técnicas del movimiento del torso y del vientre. Aquí hay dos movimientos básicos que son el rollo tummy y la ondulación. Aquí en el rollo tummy se utilizan los músculos abdominales del cuerpo mientras que la columna vertebral se mantiene quieta. Y en la ondulación, la columna vertebral se mueve al mismo tiempo que el abdomen. Luego tenemos a las técnicas del movimiento del brazo y del hombro. En el movimiento de brazos de serpiente, estos movimientos son muy lentos y continuos. Luego tenemos hombro shimmy. Este movimiento se caracteriza por ser muy parecido al de cadera shimmy, pero aquí se utilizan los hombros. Como última técnica tenemos el movimiento de la cabeza y cuello, como es este movimiento que se llama diapositivas de la cabeza. En este movimiento el cuello se mantiene elevado y su movimiento es horizontal. Se mueve de izquierda a derecha. Sí que hay una concepción un poco equivocada, sí, errónea de lo que es la danza, de lo que representa, de la historia, de lo que es hoy en día. Entonces que está bueno pues puede entender un poquito los orígenes, la historia y cómo ahora la danza ha sido llevada a un nivel totalmente profesional y que está posicionada en muchos países del mundo, en todos los continentes, y existe justamente este prejuicio de que hay movimientos lascivos o que las mujeres tendemos a ser como muy sexuales, incluso creo, o sea, en mi experiencia personal, yo te puedo decir que yo ni siquiera he caído en la sensualidad, o sea,
no, o sea, la sexualidad nunca, pero ni siquiera en la sensualidad, porque cuando yo trato de bailar, yo no es que trato de ser sensual o de conquistarle a un hombre o de que me miren mi cuerpo, sino que yo lo hago muy técnica, muy profesionalmente, y así trato de enseñarlo también. Yo enseño mucho a niñas, entonces obviamente no voy a caer en esa parte de lo sexual, ni siquiera de lo sensual. O sea, yo me guío mucho por la técnica, por el profesionalismo, y creo que si es que empezamos a guiar por ahí también la danza, las bailarinas, y no a mercadearlo tanto, sino a enseñarlo como es, pues puede aminorarse y desaparecer esta mala concepción y respetarse el arte por lo que es y por lo que vale. Muchas gracias por ser parte de nuestra conferencia performativa. Después de conocer todo esto de la danza del vientre, ¿sigue siendo solo una danza sensual y lasciva?